Dice la Escritura, los que no trajeron su Biblia, por favor, la pueden leer en la pantalla. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Yo les invito para que se pongan cómodos, tomen asiento. Hoy quiero que reflexionemos acerca de este tiempo maravilloso que estamos viviendo. Yo le he colocado como título al mensaje del día de hoy: palabras que cambian vidas. Dile al que está ahí a tu lado: palabras que cambian vida. Es lo que el Señor tiene para nosotros. Durante los 3 años y medio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, predicó muchos sermones. ¿Cuántos saben cuántos sermones predicó el Señor? Muchos. Dio muchísimas enseñanzas. Nos habló a través de parábolas. Pero en las últimas horas de su ministerio, pronunció su último sermón. Allí, ya no en el Monte de los Olivos, ni a la orilla del lago, sino desde la cruz donde murió. Estas palabras, desde la cruz, constituyen el último sermón del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Jesús murió como lo que Él dijo que era, el buen pastor. Y Él dice la palabra que el buen pastor da su vida por las ovejas. Él dio su vida, entregó su vida predicando, enseñando por todas partes, consolando, dando palabras de esperanza, palabras que cambian vidas, que siguen cambiando vidas. Nuestra vida ha sido transformada gracias a ese amor y a esa misericordia que el Señor tuvo con cada uno de nosotros. Y hoy quiero invitarlos, amados, a que reflexionemos sobre esas palabras que siguen cambiando vidas y que Jesús expresó desde la cruz del Calvario. Tomaremos ese mensaje para nuestra vida. La primera palabra que Él pronuncia allí desde ese púlpito extraño, la cruz. Y uno se siente muy cómodo predicando en un auditorio como este. Pero mire, el Señor Jesucristo dio su último sermón desde una cruz. Clavados sus manos y sus pies al madero. Y esa primera palabra es una palabra de perdón. La última semana del ministerio del Señor Jesús es una semana muy importante para toda la cristiandad en el mundo entero. Porque en esa semana nos dejó grandes enseñanzas. Desde el momento que Él entró triunfante a Jerusalén, con humildad, montado allí en un asno, allí mostrando el celo por el templo, por la casa de oración, allí anunciando acerca de la venida del hombre, nos enseñó también y nos dejó la institución de la Santa Cena. Nos habló también acerca de la importancia del servicio. Es más, Él dijo: yo no he venido para que me sirvan, vine a servir, y nos dejó su ejemplo. Amén. La importancia de la oración ahí en el huerto de Getsemaní, junto con sus discípulos. Nos dejó también esa enseñanza maravillosa acerca de ese momento también triste para Pedro cuando negó al maestro. Posteriormente lo arrestaron, es escarnecido allí por los soldados, es azotado y luego llevado allí al concilio
presentado allí frente a Pilatos, frente a ante Herodes, interrogado y posteriormente fue sentenciado a muerte. Le aplicaron allí el perdón social, que hoy muchos se ufanan de hablar de eso, liberando allí a Barrabás, ¿cierto?, que había estado en la cárcel por sedición, y crucificando a un inocente, a Jesús. Y finalmente su crucifixión y muerte en el madero de la cruz. Jesús estaba sufriendo lo peor del castigo que alguna persona pudiera recibir. Había sido azotado, había sido golpeado, sus manos y sus pies habían sido traspasados por inmensos clavos y colgado allí en una cruz. Los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir insultos, a recibir ofensas, a recibir maldiciones de parte de aquellos que eran crucificados. Pero esta vez escucharon unas palabras que nunca habían escuchado. Escucharon de Jesús palabras de perdón. Escucharon de Jesús palabras de misericordia. Y allí entonces Jesús exclama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo terminó sus días de ministerio en este mundo perdonando. Allí sin rencores, allí sin amargura ni deseos de venganza. Él había perdonado a los que lo habían agredido, a los que lo habían golpeado, a los que se habían burlado de él. Y adicionalmente estaba intercediendo delante del Padre para que los perdonara. Él no dijo: Padre, perdónalos, sino que él pedía allí también adicionalmente que no solamente los perdonara, sino que tuviese misericordia de ellos. Él no dijo: Padre, perdónalos, ¿cierto? Y adicionalmente que vinieran las consecuencias sobre ellos, sino él estaba diciendo: no les tengas en cuenta esa falta. Él estaba pidiendo misericordia para que los que lo habían crucificado, para los que le habían causado tanto dolor y tanto sufrimiento. Y esta palabra es un llamado para cada uno de nosotros. Es un llamado a perdonar. ¿A quiénes tenemos que perdonar? A los que nos ofenden. Aquella persona que quizás te causó dolor en tu infancia, o que en este momento se está causando dolor y sufrimiento en su vida. A perdonar sin anhelar venganza. Lastimosamente, muchas personas terminan sus días odiando, o con un corazón lleno de resentimiento o de amargura. Pero hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros: no te puedes ir de este mundo sin haber perdonado. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? No puedes irte de este mundo sin haber perdonado. Quizás allí hay una mamá y un papá que no hemos perdonado. O hay un hijo o una hija a la cual no hemos podido perdonar. O un vecino, o un jefe, o un amigo, o una amiga. No podemos partir de aquí sin haber perdonado. Porque muchos decimos que Dios te perdone, pero yo no. ¿Ese será el perdón que Cristo quiere de nosotros? No. Otros decimos: yo te perdono, pero que Dios no tenga misericordia,
que las consecuencias lo alcancen o que lo parta un rayo, como dicen por ahí. Esa no es la actitud que Dios quiere de cada uno de nosotros. Como cristianos, entonces, tenemos que comprender que esa oración de Jesús en la cruz, perdonando e intercediendo también, es también para cada uno de nosotros. ¿O acaso hay aquí alguno que no haya pecado? La palabra de Dios dice que Él fue crucificado por nuestros pecados. Y la Biblia lo declara, porque no hay justo ni aún uno. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida estando muertos en delitos y pecados. Jesucristo vino a este mundo a darnos perdón de pecados, a darnos vida y vida en abundancia. Dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este tiempo que estamos viviendo, Dios nos habla para que perdonemos. Y a veces exigimos, pero hay que comenzar por casa, perdonando a nuestro círculo más cercano, perdonando a esas personas, a esos seres que quizás comparten con nosotros el mismo pan, que comparten el mismo techo, que comparten incluso nuestra misma fe, pero que nos hemos resistido a perdonar o hemos venido aplazando ese perdón. Esta Semana Santa tenemos que reflexionar sobre eso. Una segunda palabra que Él pronuncia desde la cruz es una palabra de salvación. Y mire que nuestro Señor Jesucristo murió exactamente como había vivido aquí en la tierra. Él vivió en medio de pecadores. Él mostró misericordia con cada uno de ellos. Él mostró misericordia con todos aquellos que lo persiguieron, con todos aquellos que le calumniaron, que le difamaron. Él fue crucificado en medio de dos malhechores, dice la palabra. Seguramente ellos habían cometido crímenes muy graves, porque habían sido condenados a la muerte en la cruz también. Y ahí estamos representados en esos dos malhechores nosotros. Recordemos que Cristo vino a este mundo con el propósito de salvar y rescatar lo que se había perdido. La voluntad de nuestro Padre era que ninguno se perdiera. Y mire lo que pasó. Uno de ellos se burló de Él, lo escarneció, lo menospreció. En cambio el otro, también pecador, porque a veces decimos es que un pecador era bueno y el otro pecador no era tan bueno. El otro reconoció su pecado. El otro reconoció a Jesús como su Salvador y aprovechó la ocasión para hacerle una petición allí en medio del dolor y de la agonía que estaba padeciendo. Y él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mire algo maravilloso que el Señor nos enseña. Por eso es que esas palabras del Señor son palabras que dan vida. Mire, cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él tuvo esa misma actitud que tuvo con este hombre. Ese hombre no recibió de Jesús rechazo, sino una palabra de salvación. Él demostró verdaderamente lo que había predicado aquí mientras estuvo durante 3 años y medio. Él había dicho, la puerta,
yo soy la puerta de la salvación. El que entrare será salvo por esa puerta. Entrará y saldrá y hallará pastos, dice Juan en el capítulo 10, versículo 9. El Señor entonces entregó allí su vida abriéndonos la puerta del reino de los cielos a todos los pecadores. ¿Cuántos se alegran por eso? Porque todos hemos pecado, ¿verdad? Pero Él allí, yo me veo representado en este malhechor que reconoció a Jesús como su Salvador, que aprovechó la oportunidad para pedirle misericordia y de parte del Señor recibió esa respuesta que todos conocemos: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no dijo, déjeme revisar su hoja de vida. Él no dijo, ya se arrepintió, ya fue a la iglesia, ya pagó los diezmos, ya pagó las ofrendas. No, Él dijo, hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Cuántos quieren estar en el paraíso? Dale ese aplauso al que vive y al que reina. Aquí encontramos varias enseñanzas que son muy importantes para nuestra vida. Número 1, mientras vivamos nunca será demasiado tarde para arrepentirse. Mire que este malhechor allí, en los últimos momentos, en las últimas horas de su vida, no desaprovechó la oportunidad. Se arrepintió y ya conocemos el resultado. En segundo lugar, nunca es demasiado pecador, nunca se es demasiado pecador para poder recibir la salvación y entrar en el reino de Dios. ¿El Señor vino por los santos o por los pecadores? Por los pecadores. Nunca se es demasiado pecador para entrar al reino de los cielos. Y una tercera enseñanza: no tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie. Y esta palabra nos pega mucho a nosotros. Podemos ver que aquí esta persona a la cual Jesús le predica era un malhechor, un pecador como cualquiera de nosotros. Era tan pecador que había sido condenado a la muerte de crucifixión. Pero allí este pecador tuvo la oportunidad de arrepentirse y de boca del mismo Señor recibió esa promesa, esa recompensa de estar ese mismo día en el reino de los cielos. Yo me veo muy identificado en este varón. Pero así como hay hombres y mujeres que rechazan a Jesús, están rechazando de plano esa oferta que el Señor hace. La Escritura es clara y dice que el creyente, el que cree en Él, no es condenado, sino que tiene vida eterna. Pero el que no cree, dice la palabra, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído. Y ahí encontramos, ambos eran malhechores, ambos eran pecadores. El uno se salvó y el otro se condenó. Hoy en el mundo entero hay muchas personas en esa condición. Oyen el mensaje de salvación, pero lo rechazan. Otros en cambio anhelan que alguien les hable del Señor, porque están sedientos espirituales. Y son esas personas que, como este malhechor, no desaprovechan la oportunidad, se arrepienten, dejan su mal camino y se vuelven al Señor. Y van a alcanzar allí esa bendición que Él tiene para cada uno de nosotros.
Una tercera palabra que el Señor expone es una palabra de amor. Y esta palabra el Señor la expone allí cuando todos sus discípulos lo habían abandonado, excepto Juan, que estaba junto a María, contemplando allí al Señor en la cruz del Calvario. Eran momentos muy duros para María. Estaba allí, yo creo que las mamitas que hoy están aquí, ver morir a su hijo, verlo agonizante, verlo sufriendo, algo muy doloroso. Hoy vemos a muchas madres en esa condición. Tienen a sus hijos enfermos. Otros tienen sus hijos que hace 10 años no saben dónde están. Están sufriendo porque no saben el destino de sus hijos. Aquí vemos que se cumple esa profecía del profeta Simeón, cuando le habla a María allí en el momento de que ellos habían subido a presentar al Señor allí en el templo cuando era niño. Esa profecía decía: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La espada del dolor estaba atravesando su alma. Pero aquí el Señor muestra esa faceta tan importante del amor. Durante su ministerio Él nos habló del amor. Es más, nos dejó un mandamiento de que nos amáramos los unos a los otros, así como Él nos había amado. Y allí mostró su amor por su madre María, no dejándola desamparada. Dice que Él allí ve a su madre y ve al discípulo a quien amaba. Y en ese momento le dice: madre, he ahí a tu hijo. Y al discípulo amado le dice: he ahí a tu madre. Se cree que José para ese momento ya no estaba con ellos. O quizás sí estaba, pero eso no quiere decir que nosotros como hijos olvidemos esa responsabilidad que tenemos con nuestros padres. Es maravilloso ver cómo el Señor estaba cumpliendo su misión redentora. Estaba cumpliendo la tarea que el Padre Eterno le había encomendado. Pero tuvo amor para con su madre, para no descuidarla aún en medio de esa circunstancia que él estaba viviendo. Esto nos enseña a nosotros y nos da un ejemplo maravilloso. Amén. Nosotros que muchas veces descuidamos a nuestro papá o a nuestra mamá por estar ocupados en el trabajo, por estar en la universidad, o quizás porque ya tenemos nuestro propio hogar, tenemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, y entonces olvidamos a esos seres que Dios ha colocado al lado de nosotros. Los cambiamos por esas cosas importantes. La profesión es muy importante. Tener una familia, claro que sí, es muy importante. Pero recordemos que el Señor nos está dando ejemplo. Él aún allí en la cruz se acordó de su madre y la encomendó allí al cuidado del discípulo a quien amaba. Eso se llama honra, ¿verdad? Y hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida y para que tengas muchos años acá en la tierra. Reflexionemos a los que tenemos todavía con vida a nuestros padres. Yo ya no tengo mi papá ni mi mamá, pero mire que he adoptado como
a mi mamá, a mi suegra, a mi madre espiritual, la persona que me compartió de la palabra. Y yo la llevo presente en mi corazón y estoy pendiente de ella. ¿Cómo lo aprendí? Porque el Señor lo hizo y nos dio su ejemplo. Y algo que nosotros tenemos que entender en esta Semana Santa es que el Señor no solamente predicó, sino que nos dio su ejemplo. Nos dio su ejemplo perdonando allí a sus malhechores. Aquí nos da ejemplo de buen hijo, no descuidando a su mamá. Y todo lo que vemos del Señor es de bendición para nosotros. Amén. Hagamos ese propósito en nuestro corazón. Quizás tenemos descuidado a esas personas y un día tendremos que presentarnos delante de Dios. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Que es que no me quedaba tiempo? ¿Que es que mi profesión me demanda mucho tiempo? Dios quiere que la palabra se haga realidad en nuestra vida y que al mismo tiempo podamos recibir la promesa. Mire, esa es la clave para que te vaya bien en la vida. La clave no es trabajar 24 horas. La clave está en la honra, y la honra a Dios y la honra a los padres. Dice, para que te vaya bien y sea de larga vida. Alabado sea el nombre del Señor. La cuarta palabra que el Señor pronuncia desde la cruz es una palabra de angustia. ¿Cuántos han estado angustiados? Yo creo que la angustia es algo que nos pega a todos, ¿verdad? Pero para comprender mejor el significado de esta palabra, es importante que leamos lo que dice el Salmo 22 en el versículo 1. El salmista dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús, nuestro Señor Jesús, el Cordero perfecto, el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado por tu pecado y por mi pecado, estaba siendo ofrecido en sacrificio. El Padre, nuestro Padre Celestial, que nos ama incondicionalmente, ¿verdad? Porque no hay otro amor como el del Padre. Dice que de tal manera amó Dios, el Padre, a todos nosotros, que nos regaló su Hijo amado, que dio su Hijo amado como ese Cordero para que fuese inmolado, sacrificado, y con esa sangre Él pudiera redimirnos del pecado. Que la enfermedad más grave que hay en este planeta Tierra es el pecado. Porque ¿sabían ustedes que el pecado mata el cuerpo y mata el alma también? Entonces, el Padre entrega a su Hijo unigénito para redimir a toda la humanidad del pecado. La Escritura dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, el Cordero inmolado allí en la cruz del Calvario. Mire que nuestro Padre Dios no permitió allí que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. Cuando estuvo a punto de sacrificarlo. Pero ahora vemos al Padre aquí sacrificando a su Hijo amado por nosotros, por usted y por mí. Entonces el Señor allí, desde su agonía, expresa esa palabra: Padre, ¿por qué me has desamparado? Los que hemos tenido esa experiencia, cuando sentimos que a veces Dios como que nos olvidó, como que oramos y que no pasa nada,
Eso era lo mismo que el Señor estaba sintiendo. Y aquí nos podemos dar cuenta de la agonía, no solamente del Señor Jesús, sino que también el Padre estaba en esa agonía, en ese dolor, en ese sufrimiento que significaba el sacrificio de su Hijo por la humanidad. No solamente el Padre sufría, sino que también el Hijo. Cada uno de nosotros, por ese amor de Dios el Padre, es que nosotros debemos amar a Dios por encima de todo. Por eso es que nosotros debemos también honrarlo. ¿A cuánto les gusta honrar a Dios? Debemos honrar a Dios, debemos alabarlo cada día de nuestra vida, cada momento, en toda circunstancia. Al final yo quiero que leamos allí el capítulo 5 de el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver lo importante que es para usted y para mí, que mientras estemos sobre este planeta Tierra podamos alabar al Señor, podamos unirnos al coro celestial que le da la gloria y que le da la honra, porque ese fue el Cordero sin mancha que derramó hasta la última gota de su sangre por tu pecado y por mi pecado, para librarme de la condenación eterna, para librarnos de las consecuencias del pecado. Una quinta palabra que el Señor también envía allí desde la cruz para nosotros es una palabra de agonía. Dice Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Hoy tenemos que comprender que uno de los más grandes sufrimientos para los que morían crucificados no era solamente los clavos en sus manos y en sus pies, sino la deshidratación. Es decir, la pérdida, ¿cierto?, poco a poco de su sangre. La fiebre por la insolación, por las heridas infectadas. Eso hacía que cada vez su paladar se secara y su lengua se pegara. Dice allí el Salmo 22:15: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esta palabra tiene un doble mensaje para nosotros en esta noche. Primero, nuestro Señor Jesucristo entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él derramó hasta la última gota de su sangre, sufrió hasta lo último por amor a nosotros, para que usted y yo no nos perdiéramos, para que usted y yo tuviésemos la vida eterna. Lo dio todo. La pregunta en este momento que tenemos que hacernos, bueno, ¿qué estamos nosotros dispuestos a sufrir por la causa de nuestro Dios? Y ahí en eso sí que somos cobardes, porque muchas de las veces no salimos porque de pronto nos resfriamos, ¿cierto? No venimos a